Buenos días, estimado Alvin. Pues es un placer saludarles y estar informando a la población del acontecer nacional en cuanto a COVID-19. Como Coalición de Médicos en Acción de Honduras estamos sumamente preocupados. Recuerde que este es un problema que no solo nuestro país está sufriendo, sino que es una calamidad epidemiológica, una catástrofe epidemiológica a nivel mundial. Y obviamente Honduras preocupa más por ser un país con un sistema de salud fragmentado y débil desde hace más de 25 o 30 años. Entonces, esto nos debe motivar como población a nuevos retos, sobre todo en el sector de salud y sobre todo en el fomento de la investigación, de la innovación y la tecnología en ciencia médica. Doctora Arita, nosotros como medio de comunicación responsable, LTV pues ha impulsado y apoyado una importante encuesta que hemos hecho o que hemos puesto a disposición para los hondureños, y ellos mismos se han autoevaluado para saber si es necesario de manera urgente asistir a su médico, porque han presentado ciertos factores de riesgo de alguna enfermedad respiratoria, no específicamente COVID, pero alguna enfermedad respiratoria. Y vea usted que tenemos datos bien interesantes, que personas que han andado en áreas públicas, nos aparece en uno de los gráficos, es la que más presenta síntomas de alguna enfermedad respiratoria. Bueno, definitivamente esto puede obedecer a dos situaciones, ¿verdad? Una, que probablemente al no guardar las medidas de prevención, de bioseguridad, el aislamiento, el distanciamiento social y sobre todo la cuarentena, estas personas puedan contagiarse de COVID-19. Esa podría ser una posibilidad. La otra posibilidad también podría ser que las personas crean tener la enfermedad por el hecho de haberse expuesto y no la tengan. Sin embargo, recuerde que el COVID-19 es una enfermedad estrictamente respiratoria, se creía en un inicio, pero actualmente nos hemos dado cuenta a nivel internacional, sobre todo la comunidad científica, que es una enfermedad que causa daño al sistema inmunológico y por ende, aparte del cuadro respiratorio, va a haber un cuadro gastrointestinal, puede haber también un cuadro que ataque el sistema nervioso central a través de meningitis y puede inclusive haber cuadros como la coagulación intravascular diseminada. Sin embargo, es necesario aclarar algo. Para poder determinar si una persona está con la patología del COVID-19, que es causada por el SARS-CoV-2, porque el agente que causa la enfermedad es el virus llamado SARS-CoV-2. El COVID-19 no es más que la enfermedad, la manifestación del virus con sintomatología y signos. Para poder determinar si estas personas están infectadas o no, es necesario testearlas. Cuando hablamos de testearlas, significa hacerles una prueba de PCR, de RT-PCR, que es la prueba que está indicada para poder determinar si un paciente es COVID-19 positivo o no. Entonces, las encuestas siempre son instrumentos de investigación, de recogida o recolección de datos que son importantísimos, sobre todo en el manejo de epidemias y en el manejo estadístico, porque para poder manejar y controlar una epidemia tiene que manejarse también estadísticas de la epidemia. Entonces, en este caso es una herramienta estadística muy importante, la hoja de recolección de datos o de recogida de datos o encuesta. Sin embargo, recuerde que para poder comprobar si estas personas están infectadas o no, se necesita hacer un testeo. Obviamente hay personas que van a ser sintomáticas, que van a manifestar la enfermedad, y otras personas que van a ser asintomáticas, es decir, no van a tener síntomas, no van a tener signos, la enfermedad no se va a manifestar, pero van a ser portadoras del SARS-CoV-2. Entonces, pero lamentablemente para poder determinar cuántos casos realmente hay en nuestro país positivos para COVID-19 es necesario aplicar estas pruebas que son el RT-PCR. Doctora Arita, en nuestra encuesta podemos apreciar aquí un cuadro, una estadística pues en barras en la que se presenta que personas de No tengo acceso a la pantalla. Le voy a dar el dato, le doy el dato.
Deme el dato para que así podamos ver. Tenemos en nuestra encuesta que personas de 18 a 30 años, el 52% de todos los participantes son los que padecen síntomas de alguna enfermedad respiratoria. Casi bien poco, en 1%, 2%, personas de 60 años para arriba. O sea, en este momento se están cuidando más las personas de la tercera edad y veo yo que quienes tienen más contagio de enfermedades respiratorias o se están descuidando más son personas jóvenes de 18 a 30 años. Bueno, yo siempre les he dicho que hablando en términos de epidemiología y con la experiencia que tengo, porque he hecho estudios de las áreas que son diversas, que son áreas administrativas de la salud, la estadística que ustedes presentan es muy importante y le voy a explicar por qué. Nosotros siempre hemos dicho que el COVID-19, la enfermedad y el virus afecta como el individuo se comporta. Es decir, según las estadísticas de la encuesta, esta es una encuesta realizada por ustedes, LTV, ¿verdad? Sí, claro, claro. Bueno, según esta encuesta, analizando estadísticamente con los conocimientos que yo tengo, lo que les puedo decir es que con la encuesta que ustedes han hecho, es lógico que esta sintomatología se esté expresando en las personas de 18 a 30 años y le voy a explicar por qué. Recuerde que una de las medidas para poder hacer una contención epidemiológica de la propagación del COVID-19, las medidas es la cuarentena. Y lo primero que se cerró en Honduras fue el sistema educativo, las escuelas, tanto de básica, de prebásica, de básica, las universidades, y obviamente también se mandó a aislarse, a cuarentena a los adultos mayores. Entonces, obviamente, no vamos a ver que haya incidencia de estos casos en estas poblaciones menores de 18 años y los adultos mayores, lo cual es motivo de especial satisfacción para mí. Le voy a decir por qué. Porque solo el grupo de las personas menores de 18 años asciende a 3.300.000 habitantes. Es decir, que podemos tener la seguridad de que esos 3.300.000 habitantes, al guardar cuarentena, no van a contagiarse. El problema es si algún familiar de ellos, su papá o su mamá o algún familiar de su casa, sale, se contagia, y ahí sí sería un problema porque podría contagiarlos a ellos. No sé si me explico. Y obviamente los adultos mayores también, por estar ellos en cuarentena. Entonces, esta encuesta es lógico que no veamos expresión de síntomas respiratorios en estos dos tipos de población. Sin embargo, la población afectada obviamente va a ser la de 18 años en adelante, porque es la población económicamente activa, tanto en el sector formal de la economía como en el sector informal. Ahora bien, todos sabemos que se han cerrado las empresas, la mayoría de empresas están cerradas precisamente para evitar la propagación del virus, pero hay fenómenos que igual siguen preocupándonos, como ser el caso de San Pedro Sula, de todo el departamento de Cortés y San Pedro Sula como municipio, porque si usted se fija es donde más se está expresando el COVID-19 y donde más mortalidad hay también. De todas las muertes que van contabilizadas hasta el día de hoy, de las 46 muertes, 36 se han dado en la zona de Cortés. Y otra cosa importante que me gustaría mencionar, se habla de que Secretaría de Salud podría estar escondiendo cifras, pero yo creo que estrictamente técnica lo que le puedo decir es que no es que estén escondiendo cifras. Lo que hay es un subregistro, porque definitivamente hace falta la capacidad instalada para poder testear a la población y dirimir qué caso es COVID positivo, COVID-19 positivo y qué caso no. Finalmente, doctora Arita, ayer el presidente de la República habló en cadena nacional, dice que todavía podría venir lo peor a nuestro país en torno a esta epidemia del COVID-19. Usted, como experta en el tema de salud, ¿cómo visualiza este pico que supuestamente estábamos esperando para la semana pasada? Otros dicen que es esta semana que estamos, otros la que viene. ¿Cómo visualiza usted esta pandemia? ¿Cómo se va a comportar en las próximas semanas? ¿Y cuánto tiempo más tendremos que estar los hondureños
en aislamiento para que de manera segura se corte esa propagación? A lo sumo nosotros llevamos un mes en cuarentena como país, ¿verdad? Como país aproximadamente un mes. Hay cuarentenas que han tenido que establecerse hasta por 3 y 4 meses. Obviamente lo que dice el presidente de la República es muy cierto y le voy a dar por qué. En Honduras tenemos la deficiencia de que no podemos aplicar las pruebas que se requieren en masa. Cuando yo hablo en masa es testear a toda la población que está expuesta al COVID-19, sobre todo la población de la que ya hablamos con usted, que son las comprendidas entre los 18 y los 60 años. Entonces tenemos ese problema porque aunque existe el dinero para comprar esas pruebas, porque recuerde que hay dinero que se aprobó mediante Congreso Nacional, mediante el mismo presidente y también por cooperantes externos que nos han ayudado económicamente, lamentablemente aunque se tenga el dinero, no se pueden comprar porque en la lista de compras Honduras es uno de los países en los últimos lugares. Quienes más acceso van a tener a compra de insumos, de equipo médico y de pruebas, siempre van a ser los países que son potencias mundiales económicamente hablando. Con respecto a esto, uno tiene que estar preparado para lo peor siempre, pero también tiene que evitar lo peor. ¿A qué me refiero con esto? Que tenemos que estar preparados para que aumenten los casos porque obviamente el virus es altamente contagioso y la propagación del virus una vez que entra a un país es difícil de frenar. Lo que está ocurriendo en casos que ustedes miran como Costa Rica, como El Salvador, que tiene, en el caso de El Salvador que tiene pocos casos, lo que se está haciendo en El Salvador prácticamente es evitar que haya una propagación masiva y se saturen los servicios de salud, pero el virus siempre va a entrar y definitivamente se va a expresar en muchos casos porque el virus es altamente contagioso y eso no está dentro de poder humano alguno poderlo contener. Se hace lo que se puede a nivel de todos los países a nivel mundial. Entonces, lo importante aquí es que se sigan guardando las medidas de prevención y obviamente el establecimiento de la cuarentena, porque la cuarentena lo que va a hacer, porque hay personas que andan equivocadas, hay personas que piensan que con la cuarentena se va a evitar la propagación del virus y no es así. Lo que se va a hacer con la cuarentena, o lo que se está haciendo con la cuarentena, es específicamente lo siguiente. Si usted se fija, las proyecciones estadísticas que ha dado la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, que esas sí son proyecciones creíbles porque son de personas científicas, que es formal, como lo es la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, explican que los infectados pueden llegar incluso hasta 2 millones en un periodo de tiempo hasta de junio a septiembre. Entonces, ¿qué significa la cuarentena o qué importancia tiene la cuarentena? La cuarentena lo que va a evitar es que estos 2 millones de casos se le den en un mes y hagan una catástrofe del sistema sanitario del país y que la gente muera en las calles, como ha ocurrido en Ecuador, como ha ocurrido en Italia, como ha ocurrido en España. Entonces, lo que hace la cuarentena es que los casos que se van a expresar de COVID-19 no se den en un periodo corto de tiempo, sino en un periodo más largo, como sistema sanitario de reaccionar o responder a la demanda de los pacientes. Pero infectados siempre va a haber. Otra cosa que es importante también es evitar que los pacientes con COVID-19 se compliquen y lleguen a neumonía, porque el problema del COVID-19 es que los pacientes hacen neumonías o hacen una coagulación intravascular diseminada y mueren. Entonces, es importante, sobre todo, salud, empoderar al pueblo hondureño sobre el tema del COVID-19 y sobre el tema de dengue, porque son 2 epidemias que tenemos instaladas. Y, dentro de lo posible, testear a todos buscarle las pruebas. Nuevamente, pero como le digo, doctora, esto va a depender obviamente de la oferta a nivel internacional. Nuevamente, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en 24 Meridiano para ahondar sobre esta temática y las estadísticas que hasta el momento pues se tienen en torno al COVID-19. Muy buen día y un saludo a la distancia. Igualmente. Era la doctora